Mire, desde que el Banco de México es autónomo, creo que fue en 1994, no se había presentado esta situación. Es muy importante respetar la autonomía del Banco de México porque finalmente es el referente y el garante de la inflación, es el garante también del tipo de cambio, de que el tipo de cambio sea un tipo de cambio que esté equilibrado con las finanzas públicas y también en el bolsillo de los mexicanos. ¿Qué fue lo que pasó? El presidente López Obrador allí en la mañanera madrugó al Banco de México al dar a conocer las actualizaciones de las tasas de interés que se iban a anunciar a la 1 de la tarde. Tradicionalmente, el Banco de México avisa sobre este tipo de situaciones en un día específico y regularmente siempre es a la 1 de la tarde. ¿Por qué? Porque es a la hora en que los mercados ya están cerrando. El aumento fue de medio punto base, de 6% a 6.5%, y detalló el presidente que con esto se buscaba bajar la inflación. Ahora, horas más tarde, como ya se lo estaba comentando, a la 1 de la tarde el Banco de México confirmó exactamente lo que había dicho el presidente en 50 puntos base para ubicarse en el 6.5%. Es la séptima vez consecutiva y son varias las razones por las que se puede elevar la tasa de interés. ¿Por qué? Porque se hace el dinero más caro. Eso quiere decir que la gente, si va a utilizar la tarjeta de crédito, si va a pedir un préstamo al banco para un negocio, para comprar también cualquier tipo de insumo, pues lo va a pensar, porque finalmente ese es uno de los... se saca el dinero del mercado, ¿no? Y básicamente, si hay menos dinero, hay menos consumo y hay menos inflación, ¿no? La ley de la oferta y la demanda. Obviamente también, para que le quede más claro, la tasa de interés óptima que se debe de manejar en el país es de 3%. Al 6.5% lo que hace Banxico es intentar frenar la inflación. Los créditos son más costosos, la gente no pide prestado, no compra, y entonces si no hay demanda, pues obviamente bajan los precios, ¿no? Es la disminución del consumo, pero también esto paraliza la economía nacional, eso es uno de los riesgos. ¿Qué es lo que dicen los especialistas? Que probablemente vaya a llegar la tasa de interés hasta el 8%. Lo mismo está pasando con la Reserva Federal de los Estados Unidos, o sea, no es nada más de nuestro país. Toda la crisis del COVID, por supuesto, hizo que ya cuando salgamos o cuando salimos a la calle, la gente había ahorrado un poquito en esa época y está comprando más. Ahora, el anuncio del presidente López Obrador sobre el incremento de la tasa de interés generó gran polémica. Y es que por protocolo, Banxico, al ser un organismo autónomo, es el encargado de dar este anuncio. Luego del revuelo que causó la noticia, López Obrador ofreció una disculpa a los integrantes del Banco de México durante la inauguración de la Convención Nacional Bancaria allá en Acapulco. Hay que recordar que él no quiso renovar el mandato de Alejandro Díaz de León, que es el anterior gobernador, y decidió nombrar a Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora del Banco de México, esto aprobado por el Senado de la República. Y pues bueno, este tipo de cosas lo que hacen es finalmente debilitar a quien él mismo puso, ¿no? Y creo que así lo entendieron los mercados, pero ofreció disculpas, lo cual creo que es positivo. Aquí quiero ofrecer una disculpa a la presidenta, la gobernadora del Banco de México y a los vicegobernadores, porque recibí la información anoche de que habían tomado la decisión de incrementar la tasa al 6.5%. Pensé que ya se había hecho público y hoy en la mañana hablé del tema, pero quiero decirles que reafirmo mi compromiso de respetar la autonomía del Banco de México. Y bueno, en este momento nos vamos a enlazar hasta Acapulco con el señor Rodrigo Pacheco, Pachecation, que está ahí en la Convención Nacional Bancaria. Señor Pacheco, buenos días. Buenos días, mi querido Paquito Pacation, con mucho gusto de saludarte desde Acapulco. Y ayer, después de este mensaje, como se alcanzó a escuchar, hubo un estruendoso aplauso, pero te diría también un suspiro de alivio, mi querido Paco, de todos los asistentes, de todos los banqueros, porque finalmente era muy significativo que el presidente pues ofreciera esta disculpa. Particularmente, Paco, tú lo sabes muy bien, no es muy común que el presidente enfáticamente ofrezca una disculpa sin mayor explicación, sin mayor
mayor atenuante y me parece que pues finalmente eso fue una señal que generó cierto alivio aquí en la convención bancaria. Otro aspecto importante y mensaje que le dio a los banqueros fue pues que finalmente en lo que resta de su administración no habrá ningún tipo de reforma que afecte las utilidades que tienen los bancos por ahí de repente, y cada cierto tiempo se va asomando en términos de las comisiones, etcétera, en el Senado de la República. Y bueno, ayer el presidente fue muy claro al decir que no habrá ninguna reforma en ese sentido. También un mensaje importante. Antes de él estuvo el secretario de Hacienda, obviamente el regulador, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y también he esperado el discurso de Victoria Rodríguez Ceja, la gobernadora del Banco de México, a la que le ofrecieron la disculpa junto con todos los demás banqueros centrales. Ella no mencionó mucho, digamos, pues empezó en enero su mandato al frente del Banco Central, pero otros miembros de la Junta de Gobierno pues expresaron que sí, que aceptaban esta disculpa que ofreció el presidente y hablaban, por supuesto, de la necesidad en donde esté muy bien delineado, como ya lo decías, Paco, los protocolos, la forma en la que se anuncia la política monetaria. Finalmente lo que hemos observado pues es un peso que se ha mantenido fuerte. Ayer los mercados funcionaron con normalidad. En ese aspecto pues no hay grandes sorpresas. Y el otro tema que mucho se ha hablado aquí pues es todo lo que tiene que ver con Citibanamex. También ayer el presidente volvió a reiterar lo que ha dicho en otras ocasiones, que ojalá se quede en manos mexicanas, que el patrimonio cultural, cosas que hemos hablado, Paco, pero en general pues sí hubo un buen ambiente ayer, sobre todo después de este posicionamiento del presidente. Diría que casi inédito, porque no es muy común que ofrezca disculpas sin mayor atenuante, mi querido Paco. Así es, me parece que es importante el reconocimiento, pero pues forma es fondo, ¿no? En este caso es muy importante también pues que le digan al presidente, su círculo cercano, pues que estas cosas no se hacen, porque además de todo, quien sale debilitada es Victoria Rodríguez Ceja, que él la nombró, ¿no? Supongo que hay que cuidarla. Sí, y ¿sabes qué? Que yo creo que hay un gran mérito en la parte de las mujeres que hoy ocupan posiciones muy relevantes en la dimensión económica en este gobierno, comenzando por el INEGI, por ejemplo, en donde está Graciela Márquez, la secretaria de Economía Tatiana Cloutier, obviamente Victoria Rodríguez Ceja, que es la primera mujer gobernadora del Banco Central en nuestro país, que además, por cierto, es una junta de gobierno en donde participan 3 mujeres, hay 2 hombres. Interesante también que 2 de ellas pues han sido nominadas y por lo tanto ratificadas después por el Senado, por el propio presidente de la República. Entonces, pues no es un mérito menor, digamos, que estén en estas posiciones de relevancia, pero pues no ayuda mucho, digamos, este tipo de descuidos como el que se dio ayer temprano, que finalmente, bueno, pues hay un reconocimiento de que no fue correcto, y qué bueno, porque esto querría decir que no se va a volver a repetir, mi Paco. Así es, señor Rodrigo Pacheco. Vean nada más el señor Pacheco elegante con una guayabera blanca como si fuera López Portillo en gira o Echeverría. Vean nada más. Vean. Es un figurín, Pacheco. Te estoy invitando, Paco, porque no me quisiste presentar a tu dealer de guayaberas allá en Mérida. Me quedé esperando, nunca llegó. Y ahora pues tengo que usar estas de 1970, pero sí, espero que no se vea tan mal. Parece que vas a inaugurar un pozo petrolero con López Portillo, a administrar la abundancia, Pacheco. Aquí me ya estoy afinando con los tiempos, Paco. Exactamente. Me estoy alineando con los tiempos, mi querido Paco, porque bueno, pues de repente las discusiones que tiene este país parecería que regresamos a aquellos hermosos años. Bueno, ya te dejo porque estás muy imprudente, Pacheco. Gracias, buenos días. Te mando un abrazo, Paco. Buen fin de semana.